Bueno, cuando alguien hace una declaración bastante fuerte en el sentido de declararse a sí mismo alguien muy importante o acusar a otro de algo, normalmente lo que piden aquellos que están alrededor o aquellos que intentan cuestionar estas declaraciones son, bueno, necesitamos evidencia, ¿no? Necesitamos pruebas de lo que tú estás diciendo, necesitamos corroborar que aquella declaración que tú estás dando es cierta, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, alguien ha dicho, bueno, yo soy, o X persona es mi padre, especialmente en el ámbito del jet set, de las personas conocidas, ¿no? Bueno, ¿cómo saber si es el papá o si él es el hijo? Acá le mandan a hacer ¿qué cosa? Un examen de ADN, ¿no? Necesitamos comprobar, que pueda mostrar que realmente es lo que está diciendo que es, ¿no? O si alguien hace alguna declaración de lo que puede hacer, decir, bueno, a ver, mostrámelo, ¿no? Como dice el refrán, otra cosa es con guitarra, ¿verdad? Una cosa es lo que podemos decir, otra cosa es lo que podemos demostrar. Resulta que Lucas nos viene hablando en el capítulo 3 y vimos la semana pasada que tanto Jesús nos está mostrando aquí que, o sea, Lucas nos está escribiendo y mostrando ahí con el relato de Juan el Bautista en el capítulo 3, ¿no? De quién es este Salvador, ¿no? Este Jesús que vino a identificarse con los pecadores, ¿se acuerda? Él no tenía necesidad de bautizarse, pero viene a las aguas del bautismo con Juan y se identifica con los pecadores, aún como dice Hebreos, ¿no? Que él fue, y lo vamos a ver precisamente en el día de hoy, fue tentado en todo, pero sin pecado. Y era necesario que participara de sangre y carne, de estos huesos, de esta humanidad como tú y yo, para poder rescatarnos a nosotros de esta naturaleza pecaminosa en la cual la humanidad está sometida, ¿no? Esta naturaleza caída. Entonces Cristo se viene a identificar, el cielo lo identifica, ¿y qué dice el cielo? ¿Se acuerdan? Se abren los cielos y dice el Padre, este es mi Hijo amado, en él me complazco. Entonces había una declaración ahora del cielo diciendo, el que está allí es mi Hijo, ¿no? Y tiene parte conmigo, ¿no? Es Dios, una declaración de su divinidad. Y al final Lucas nos da toda esta genealogía de Jesucristo y se remonta a David, ¿no? Por la realeza, a Abraham por las promesas para el pueblo, pero también se remonta a Adán y termina diciendo hijo de Adán, hijo de Dios. Este es el verdadero hombre. Luego va a tomar quizás de esto mismo Pablo en Romanos capítulo 5 y 6 diciendo, este es el postrer Adán, este es el verdadero hombre que viene a cumplir aquello que Adán no pudo cumplir en el Edén. Entonces tenemos estas declaraciones y nosotros nos preguntamos, los que están leyendo este evangelio de Lucas, diciendo, bueno, todas estas declaraciones suenan muy lindas, pero ¿cómo realmente sabemos? ¿De qué manera podemos comprobar? ¿Cómo podemos poner a prueba que este Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios y que es verdaderamente hombre? Bueno, el relato que continúa, y no es casualidad que venga en esta parte, es este momento donde Jesús, ¿no? Y como tiene el título usted allí, es tentado. Va al desierto y es tentado, es puesto a prueba. Se es comprobado todas estas declaraciones que se están diciendo de él, que él mismo está diciendo, que otros dicen de él, que el cielo dice de él. Y ahora podemos ver, Jesucristo, yo me acuerdo, los chicos a veces veían videos en YouTube y había una canción cristiana de niño que decía, Jesucristo es mi superhéroe, ¿no? Pero después decía, mejor que Superman, mejor que todos los otros superhéroes que Chespirito, ¿no? ¿Cómo se llama? El Chapulín Colorado, que es mi favorito, ¿no? Pero Jesucristo no es un superhéroe. No es que tenga poderes así especiales, superpoderosos. Jesucristo está declarando que Él es Dios. Jesucristo está declarando que Él es plenamente humano. Y ahora va a ser corroborado. Esto vamos a leer los primeros 13 versículos. Yo voy a ir leyendo, usted acompáñeme ahí en su Biblia, Lucas capítulo 4, del verso 1 al verso 13. Dice así, Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, donde había sido bautizado
unos momentos antes, y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales, es lógico, tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, un lugar muy alto, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él, dice, por un tiempo. Luego vamos a ver, cuando sigamos estudiando Lucas ya, y en el mismo capítulo 4 más adelante vuelve al ataque. Pero esta es la porción de la palabra que queremos estudiar en el día de hoy. Y sin duda, para aquellos que quizás llevan años en el conocimiento del Evangelio, de las Escrituras, no es algo que no conocieran, sabemos. Mateo capítulo 4, Marcos capítulo 1 también nos relatan este evento, el único que lo omite es Juan. Entonces está aquí relatado más de una vez, algunos tienen alguna diferencia de orden de las tentaciones, pero es el mismo episodio en el cual vemos y nos cuenta Lucas aquí qué es lo que sucede antes de que Cristo vaya a comenzar su ministerio, ¿no? Recordamos que Cristo recién está haciendo público quién es, ¿no? Aún no hay aquí discípulos que lo siguen, pero Jesús está por comenzar. Incluso si ustedes van al versículo 14 y 15, dice: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Recién ahí dice: y enseñaba en las sinagogas y era glorificado por todos. Ahí recién comienza el ministerio público de Jesús. Pero antes de que Él comenzara a exponerse públicamente, fue expuesto en lo privado, en lo íntimo. De alguna manera, lo que podemos aprender de este relato, de esta narrativa de la vida de Cristo, a veces quizás podemos pensar, bueno, quizás el diablo nos va a tentar a nosotros de la misma manera. Lo más probable es que no vaya a suceder lo mismo que le sucedió a Cristo, pero sí podemos sacar tanto algunas enseñanzas de cómo obra Satanás, cómo actúa Satanás, a qué apela Satanás, que no ha cambiado. Mire, no fue diferente al Edén, no fue diferente con Cristo y no es diferente en el día de hoy. Una de las cosas que hace Satanás es cuestionar todo el tiempo. Si usted se da cuenta, ¿no? En verso 3 le dice: si eres hijo de Dios. Después más adelante en el verso 9 le vuelve a decir, ¿no? Si eres hijo, ¿no? Le vuelve a cuestionar si eres hijo de Dios, si realmente, ¿no?, eres quien estás declarando ser. Es una de las maneras que Satanás sigue actuando. Pero acá vemos que Lucas deja algunos detalles importantes, ¿no? Porque vemos que antes de comenzar el ministerio de Jesús, lo que hace frente a Jesús es a Satanás mismo, a quien había mantenido cautivo a la humanidad desde el Edén, ¿no? Satanás, esa serpiente allí en el Edén, que hizo lo mismo con Eva, ¿se acuerdan? Con que Dios os dijo, ¿no?, cuestionando
a Dios y cuestionando la palabra de Dios. Y sigue siendo lo mismo en el día de hoy. Entonces Cristo se enfrenta a Satanás, pero hay detalles allí. Verso 1 dice que Jesús, dice, lleno del Espíritu Santo, fue al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿no? Lo que sucede aquí, sin duda, tiene lugar bajo la dirección de Dios mismo por medio del Espíritu Santo, algo muy importante y que debemos recordar nosotros. Está allí, no sabemos, algunos dicen que fue a hacer ayuno allí, que era alguna práctica común dentro del judaísmo. Lo que sí sabemos es que por 40 días, lo más probable es que solamente bebió algunas bebidas o se alimentó de manera muy mínima. Lo que fue es apartarse para concentrarse también en lo que iba a ser su ministerio, que no iba a ser menor. Jesucristo venía, ¿se acuerda qué dice Isaías 61? Mire, vaya, si yo lo voy a buscar, si lo quiere anotar, Isaías 61, que es lo que precisamente vamos a ver en estas semanas que vienen. Jesucristo está leyendo allí el rollo de Isaías en la sinagoga y él lo abre, ¿no? Y comienza a leer en el capítulo 61 de Isaías. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a pregonar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Cuál es el trabajo? No es que se iban a abrir las puertas de la cárcel. El pecado mantenía cautivo a la humanidad, ¿no?, en prisiones eternas, dice la Escritura. Creo que es Colosenses, que nos dice que Cristo vino para llevarnos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y Cristo venía a luchar con eso, a rescatar aquello que se había perdido. Él lo dice: yo he venido a rescatar aquello que se ha perdido. Por eso la necesidad de depender y de apartarse buscando la dirección de Dios, la guía del Espíritu Santo, pero sobre todo, antes de enfrentarse públicamente, va y en lo íntimo es aprobado. Cristo es aprobado. Recordemos, Cristo, lo que nos dice Hebreos es que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y por eso puede entenderte a ti, ¿no? Acá vemos que, y vamos a ver a qué cosas apela Satanás. Pareciera que él está tentándolo a su estómago, porque después de 40 días de estar en el desierto, lo más lógico es que le dé hambre. Pero la tentación de Satanás va más allá, y este encuentro victorioso de Jesús, sin duda, con el diablo, nos pone de relieve la realidad a la cual el cristiano se enfrenta. Pablo en Efesios nos dice ahí en el capítulo 6, que nuestra lucha como cristianos es ¿contra qué? No es contra sangre y carne, no es una lucha física, aunque muchas veces batallamos también allí, pero dice, es una lucha espiritual. Y si no somos capaces de vencer allí, sin duda nuestra vida se va a poner cuesta arriba. Es cuesta arriba, pero sabemos que el Señor, como cantábamos recién, nos lleva de la mano, Él nos sostiene, Él nos acompaña. Y vemos en esta primera tentación, ¿no?, porque nos dice, y lleno del Espíritu, fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. No sabemos si hubo más tentaciones. Personalmente creo que quizás sí, lo que nos deja el relato, ¿no? Quizás son algunos de los eventos más importantes. Algunos quizás incluso creen que pudiera haber... leí un comentario que decía que el número 40, ¿no?, es importante. Lo vemos, el pueblo de Israel estuvo 40 días, 40 años en el desierto siendo probado en disciplina allí, ¿no? Como estos 40 días hablan de que Cristo fue tentado en cada área. Probablemente a diario Satanás venía a cuestionar lo que acabábamos de relatar, ¿no? Tanto Juan, Cristo mismo: yo soy el Hijo de Dios, yo soy el ser humano perfecto que viene a rescatar y a restaurar aquello que en el Edén, por medio de Adán y Eva, se perdió.
Y obviamente, Satanás, ¿qué quería hacer? Él es destructor. Lo dice Juan, él no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y de alguna manera él quiere echar por tierra este plan de redención de Dios por medio de Jesucristo. La primera tentación nos dice que el diablo, pasado estos 40 días, tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, bueno, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. La pregunta que nosotros nos hacemos, ¿podía Cristo convertir la piedra en pan? Y podía hacer eso y mucho más. Y lo vemos que posteriormente Cristo, ¿qué hace? De 2 panes alimentan a más de 5.000, bueno, probablemente ahí eran 12.000 personas que estaban ahí, ¿no? Pero eran 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Pongámosle el doble. Claro que Cristo podía hacer esto. No hay un cuestionamiento si acaso Cristo tenía el poder para hacer esto o no. La primera tentación lo que está cuestionando en algún sentido es el cuidado y la provisión de Dios. Porque después de 40 días, tener hambre, ¿no? Bueno, dale. Si eres hijo de Dios, provee para tu cuidado. La premisa de Satanás es que si acaso esta relación de Jesús con Dios, ¿cómo podría permitir que Él pasara hambre en el desierto si acaso era el Hijo de Dios? Si el poderoso Hijo solo tiene que convertir algunas piedras en pan y así satisfacer, por medio de su poder, las necesidades más esenciales. ¿Cuál es la necesidad más esencial del ser humano? Después de respirar, podemos decir, alimentarnos, ¿verdad? Entonces no era algo que fuera extraño, pero obviamente Jesús entiende que esta petición no está suponiendo un reto para su poder, no está cuestionando si acaso Él puede hacerlo, ¿no? Sino, o que demuestre su poder, sino para que actúe de alguna manera independiente de Dios. Por eso es importante el detalle que está en el verso 1, porque nos dice que fue llevado al desierto ¿por quién? Por el Espíritu. Y si el Espíritu lo lleva allá, ¿quién le iba a sustentar allí en el desierto? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios. Entonces, no era si Él tenía el poder para hacerlo, sino, ¿acaso no eres tan poderoso para actuar independientemente del Padre y del Espíritu? Y obviamente la respuesta de Jesús es interesante. Ya vamos a ver, ¿no? Vamos a ver por tentación, pero vamos a ir viendo cómo actúa Satanás y cómo responde Cristo. Y cómo eso nos enseña a ver que Satanás sigue actuando de la misma manera y cómo nosotros deberíamos actuar en cada tentación. Porque acá es interesante que Cristo, ¿cómo responde en cada una de las tentaciones? ¿Qué es lo primero que dice? Escrito está. Es interesante que Cristo va a Deuteronomio, ¿no? Y cita allí de la ley, ¿no? Y su argumento es que, porque dice ahí, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, ¿no? El argumento de Cristo es que la vida requiere más que solo alimento. Si bien es importante, necesario y vital para nosotros, si nos podemos a pensar en las verdaderas prioridades de la vida, lo que está diciendo Cristo es que no se define en absoluto por el pan, sino de lo que sale de la boca de Dios. Ese es el verdadero alimento. Y esto nos pone de relieve a nosotros cuál debe ser la prioridad para nosotros. Sin duda todos nos preocupamos qué es lo primero que hacemos en la mañana. Bueno, quizá algunos se lavan los dientes, qué sé yo, pero ¿qué es lo primero que sabemos que nuestro cuerpo necesita? Quizá un vaso de agua, algunos necesitamos un café para despertar, ¿verdad? Aprontar el mate, como acostumbramos muchos aquí, tempranito, ¿no? Primero que hacemos, vamos a aprontar el mate. Pues, ¿qué pasa si el que toma mate todos los días sale ese día sin el mate? No es el mismo día, ¿verdad? Sabemos que es algo prioritario en nuestra vida. La pregunta es, ¿cuánto estamos reconociendo nosotros lo que está diciendo Cristo aquí? ¿Por qué está diciendo, ok, es necesario el pan? Sin duda, después de 40 días sin comer, claro que es necesario.
y el cuerpo me lo anuncia. Pero Cristo nos recuerda la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Si hay un verdadero alimento que necesitamos, es el alimento de la palabra de Dios. Más allá de cómo usted lo pueda hacer. Algunos tenemos un devocional que hacemos, que seguimos un plan de lectura, tener un momento con la palabra de Dios. Pero si hay algo que debemos reconocer como prioritario, es que no es nuestro alimento físico, sino... Y tampoco es solamente la lectura de la palabra de Dios, porque aquí lo que está haciendo Cristo es, de alguna manera, recordemos, Satanás está diciendo, bueno, actúa independiente de Dios, y Cristo dice, yo voy a hacer la voluntad de Dios. No es solo empaparnos de la palabra, sino es netamente práctico. Porque acá nos dice, mira, yo voy a leer la Biblia, y eso va a reemplazar el alimento que yo necesito. Mientras yo también me alimento, yo lo que necesito hacer es practicar la palabra de Dios en mi vida, a diario. Cristo está aludiendo de alguna manera que debemos vivir de toda palabra que sale de la boca del Señor. Seguir a Dios es vivir de alguna manera. Hacer la voluntad de Dios es vida para nosotros. Por eso, cuando en Romanos Pablo viene a mencionar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, lo está haciendo en un sentido práctico, que él dice que debemos ser, no amoldarnos a este mundo, sino transformados por medio del conocimiento, para comprobar, ¿no? O sea, si no lo hacemos, ¿cómo podemos saber nosotros que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Porque lo dice su palabra. Dice, ¿de qué manera usted puede comprobar algo? Si yo le muestro este vaso de agua, le digo, este vaso de agua está muy frío. Usted dice, sí, está frío. Felipe lo dijo. Hasta que usted no lo tome, no lo pruebe, no lo compruebe. No podemos hacer así mismo en la voluntad de Dios. Y Cristo aquí nos está enseñando cómo hemos de responder cuando Satanás nos invita a actuar independiente de Dios. Cuando queremos hacer y somos tentados a hacer no solamente lo que va en contra de la voluntad de Dios, que eso sería trágico, sino que muchas veces queremos actuar independientes de Dios. Dios nos dice, mira, esto es lo que tú tienes que hacer, y nosotros decimos, pero que sabes que yo diseñé un plan que se parece un poquito a lo que tú dices, y vamos a probar por aquí primero. Si no me funciona, entonces hago lo que tú me dices. Dios diseñó un plan para el matrimonio y nosotros decimos, mira, es que en realidad yo pienso medio diferente y vamos a probar por aquí. Si funciona, somos netamente pragmáticos en nuestra vida. Cómo administrar nuestro dinero, nuestros bienes, nuestro tiempo. Cómo hemos de hablar, de dirigirnos a los demás, de mostrar amor y compasión. Dios nos muestra en su palabra cómo hemos de actuar. Sin embargo, muchas veces somos tentados a actuar independientes. No estoy hablando de que vamos a hacer algo malvado, pero muchas veces actuamos independientes de Dios. Queremos hacer lo que a nosotros nos place, con buenas intenciones, la mayoría de las veces. Pero no es la voluntad de Dios. Y allí es donde Cristo nos recuerda la importancia de que nuestro alimento sea hacer la voluntad de Dios, de vivir del alimento espiritual, no solamente de que hago el pan diario y leo, sino que vivir lo que la palabra de Dios me dice que tengo que hacer. Segundo, dice allí el verso 5, le llevó el diablo a un lugar alto y le mostró un monte y todos los reinos de la tierra, y le dijo, te daré todo esto, si postrado al final le dice, me adorares, todos serán tuyos. Nuevamente Jesucristo le dice, vete de mí, y vuelve a citar la escritura, porque escrito está, verso 8, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La segunda tentación es una invitación a adorar a Satanás abandonando la lealtad, ¿no?, al Padre, ¿no? Es un desafío directo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Éxodo 23, ¿te acuerdas? ¿Qué dice?
literalmente, lo voy a leer para no equivocar. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Me salvé porque yo no tengo ninguna estatua ahí en mi casa, no le prendo vela a nadie. Pero como hemos estudiado aquí, el ser humano, el hombre, la mujer, es un fabricante de ídolos, decía un teólogo antiguo. Nos construimos ídolos como si inventáramos cosas, ¿no? El trabajo se puede convertir en un ídolo, la familia se puede convertir en un ídolo, el sexo se puede convertir en un ídolo, el dinero, la pereza, el ocio, la entretención, la soledad. Hay muchas cosas que pueden convertirse en un ídolo, que convertimos nosotros en un ídolo. El ministerio se puede convertir en un ídolo al cual le servimos. Por eso es que Cristo aquí, ¿no? El Satanás está invitando a Jesucristo no solamente que lo adore, sino que a que desafiando, abandone la lealtad al Padre. Y un desafío directo, dijimos al primer mandamiento. Satanás está mostrando a Jesús todos los reinos del mundo y le promete autoridad sobre todos ellos si le adora, ¿no? En algún sentido lo que le está proponiendo es una alianza con él. Es únete a mí, ¿no? Pero eso tiene un precio. Eso tiene un costo. La tentación no consiste solo en que se una a Satanás, sino que en que Jesús renuncie de esta manera al programa y al plan que Dios había trazado para el Hijo, ¿no? Y que tiene por delante. ¿Qué era lo que venía para Cristo en adelante? La cruz, ¿verdad? Por eso quizás vamos comprendiendo por qué Cristo en el Getsemaní está diciendo: Señor, Padre, está muy angustiado, porque sabe que no solamente va a morir como ser humano. Yo creo que todos tememos el sufrimiento, ¿no? Y sí, nos pegamos en un dedo y nos tomamos como 3 perifractos, ¿no? ¿Cómo se llama ese? ¿No? Nos duele la cabeza, nos encajamos, otra cuestión. O a otro un yuyito será, pero siempre el dolor, ¿a qué nos lleva? A tener que evadirnos de él, o por lo menos confrontarlo, porque no soportamos el dolor físico y mucho más a veces el dolor emocional, el dolor psicológico, que significa tener que enfrentar algo para lo que no estábamos preparados. Una pérdida, ya sea en vida o muerte, un engaño. Estamos hablando los miércoles acerca del temor al hombre. Precisamente empezamos este miércoles del miedo del hombre al dolor físico, al daño físico, porque estamos expuestos a eso y muchas veces eso nos encierra en nosotros mismos. ¿Y la tentación cuál es? Huir de aquello que en este caso para Jesucristo era evitar el rechazo que iba a recibir, el sufrimiento que venía por delante, de alguna manera conseguir un camino fácil para el alivio, un camino fácil para esa sensación de que a veces creemos que significa que estamos bien, ¿no? Como que cuando nos sentimos así como no tengo preocupaciones, pero resulta que lo único que hicimos fue un bypass al camino que Dios nos había trazado. ¿Cómo se hace eso normalmente? Aliándonos con Satanás. Satanás promete alivio. O sea, la mayoría de los vicios en la vida, que no solamente es el alcohol y las drogas, puede ser el trabajo, puede ser el sexo, puede ser el dinero, puede ser un montón de cosas que nos generan alivio, que lo que hacen es mitigar el dolor de nuestro corazón. Porque lo hemos hablado, el pecado ¿qué hace?
El pecado hiere, ¿no? El pecado hiere nuestras vidas y muchas veces nuestro pecado hiere de vidas de otros también. Y sentimos dolor. Y como dijimos, evadimos el dolor. Nadie quiere sentir dolor. ¿Cómo nos evadimos del dolor? Normalmente nuestra estrategia es haciendo un camino fácil, ya sea metiendo las cosas debajo de la alfombra. Hay muchas estrategias. La de Satanás aquí con Cristo es, ¿sabes? Únete a mí, no tienes que enfrentar todo lo que viene adelante. Hay un camino fácil. Porque ¿qué es lo que hace Cristo en la cruz? ¿Simplemente muere? No, ahí es una conquista. La cruz es la conquista del poder del pecado en la vida del hombre. Lo que está haciendo Cristo ahí es ganando la batalla que el hombre perdió en el Edén. Pero era necesario ese camino. Y Satanás le promete eso mismo, aparentemente. Yo te prometo poder sobre todo, pero así, ¿no? Bypaseado. El camino fácil y rápido. Satanás tiene poder. Quizás incluso podemos reconocer que tiene cierta autoridad en el mundo, pues se le llama en la Biblia el príncipe de este mundo, pero no están en condiciones de cumplir lo que está ofreciendo, y eso sigue siendo así. Normalmente Satanás ofrece algo, pero él nunca cumple su palabra, ¿no? ¿Se acuerda? Él es padre ¿de qué? De mentira, Juan 8. Pero muchas veces nosotros le creemos sus propuestas. La respuesta de Jesús nos deja claro que sabe cuál es el camino verdadero, ¿no? Transitar el camino de Satanás no es más que un medio para conseguir poder, sino es un camino para perderlo. No hay camino fácil y rápido para la gloria. Y Jesús, como dice allí, le dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo. ¿Cuál es el camino que elige Jesucristo? El camino del servicio. El camino del servicio. Esta es una cita de Deuteronomio, ¿no? Es lo que viene ahí en capítulo 6 de Deuteronomio, cuando dice que Dios es solo uno, ¿no? Y comienza a decir que lo tendrás presente allí. Lo que se conoce como la Shema en Deuteronomio, ¿no? Que los judíos recitaban a diario. Y este versículo nos presenta la importancia de esta realidad de que junto con la adoración es que viene el servicio. Si verdaderamente, ¿se acuerda Juan capítulo 4? Le dice a esta mujer, Dios está buscando ¿qué cosa? Adoradores. ¿Que adoren en qué? En espíritu y en verdad. Y el verdadero o la verdadera adoración es una vida de servicio. Es una vida que sirve a Dios y sirve a otros. Que no busca el camino fácil. Que no escucha los engaños de Satanás en todo lo que Él ofrece para poder aliviar nuestro dolor. Recuerde, Jesucristo vino para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Se acuerda? Él dice, ¿los sanos tienen necesidad de médico? No, ¿quiénes tienen necesidad de médico? Los enfermos. ¿Y a quién vino Cristo? A enfermos como tú y yo, donde el pecado nos ha afectado. Pero esto es lo hermoso. No hay ninguna cosa que a Cristo no pueda sanar. No hay ninguna herida que Él no pueda sanar. No hay ningún dolor que Él no pueda quitar. ¿Es fácil ese camino? No. Normalmente es de sufrimiento. Es de enfrentarnos a los dolores. Es de hacerle frente a aquello que nos está agobiando. Pero no solo. Lo cantábamos recién. Emmanuel, Cristo, Dios con nosotros. De su mano, Él nos guiará. Y recordar aquí esta tentación nos recuerda cuál es el verdadero camino. Y nos recuerda también qué es lo que Satanás sigue haciendo. Satanás sigue ofreciendo el camino más fácil. No le crea, por favor, no le crea.
La tercera tentación, después dice que lo llevó a Jerusalén. Aquí solamente detalle, algunos dicen, bueno, estaba en el desierto y lo llevó a Jerusalén. Puede ser que sí, puede ser que lo pone en la situación. Tanto Satanás como Jesucristo conocían Jerusalén y decían, bueno, ahí el pináculo del templo era el lugar, recordemos que era el templo de Herodes, ¿no? Que Herodes había construido un edificio muy alto que justamente daba hacia el lugar oriental, ¿no? Hay un valle ahí que es el Valle del Cedrón, y de frente está, ¿no?, bajando, y al frente está el Monte de los Olivos. Y era una distancia, dicen algunos historiadores, de casi más de 150 metros, o sea, no era poco, ¿no? Era como 2 cuadras casi, ¿no?, de alto ese lugar. Dice, bueno, tírate de allí, ¿no? Quizás era el lugar más alto que había en la ciudad. Y la tercera tentación, como la segunda, implica la experiencia de este tipo de visión, ¿no? Que Jesús es llevado al templo de Jerusalén, probablemente ahí el pórtico real, como dijimos, en el templo, que dice aquí casi 150 metros de altura. Josefo menciona que con solo asomarse al borde de este barranco las personas se mareaban, dice en uno de sus libros. O sea, era un lugar bastante, no solamente peligroso, sino que era un lugar para tener temor. Arrojarse de un lugar tan alto y sobrevivir, obviamente, era imposible. ¿Quién tenía que intervenir allí? Y Dios, ¿no? Entonces, aludir al templo nos pone aquí también no solamente el lugar alto, sino que en el templo, ¿quién habita en el templo? Y bueno, aparentemente la presencia de Dios allí, ¿no? La idea de la presencia de Dios como ayuda en esta situación. Entonces, Satanás añade otro elemento aquí, es que ahora él cita las Escrituras. Interesante, ¿no? Porque él dice, porque escrito está. Satanás no ignora la palabra de Dios. Y él dice, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, ¿no? Es una cita del Salmo 91. Y después dice, en verso 11, en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Es una cita también del Salmo 91, versos 11 y 12. Un texto que promete la protección de Dios hacia los suyos. Entonces la premisa de Satanás es esta: si Dios protege a los suyos, es interesante, Satanás es bastante aristotélico, parece, es bastante deductivo, porque le dice, si Dios protege a los suyos y tú eres uno de ellos, tú eres su hijo, de hecho, ¿no? Entonces puedes saltar sin preocuparte. ¿Por qué? Porque la lógica dice que si Dios protege a los suyos y tú eres su hijo, entonces Él te va a proteger. ¿Tiene lógica, no? Y claro que tiene lógica. Entonces salta, arrójate al precipicio y vas a salir ileso. Sugiere esta milagrosa protección, ¿no? Pero entendemos que Dios no va a permitir que los suyos sufran, pero aquí la tentación no es simplemente si acaso Dios lo va a hacer o no. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta de Cristo nos revela la intención de Satanás. ¿Qué es lo que dice Cristo? Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. No pongas a prueba al Señor tu Dios. Pongámoslo en palabras más coloquiales. No juegues con Dios. Porque nosotros sabemos que Dios es poderoso. Amén. ¿Es protector? Claro que sí. Pero eso no nos da ni el derecho ni el poder para poner a prueba a Dios y poner a jugar a Dios en nuestro juego, ¿no? Y muchas veces somos temerarios en nuestras decisiones, maquilladas con es un paso de fe, ¿no? Pero lo que simplemente estamos haciendo es tentar a Dios. Esto es interesante porque la mayoría de estas respuestas de Cristo
Porque esto suena bastante espiritual, ¿no? Porque Jesús reconoce esta prueba bastante presuntuosa de Satanás de que él pone a prueba el cuidado de Dios, ¿no? Dios no le ha pedido a Jesús que lleve esta acción, sin duda, y lo que está haciendo es situar a Dios en una posición forzada, coaccionando a Dios de alguna manera, ¿no? A que actúe, y pareciera de no hacerlo, pareciera que fuera falta de fe, ¿no? Pareciera que está comprometiendo a Dios, porque el que va a quedar mal aquí, ¿quién es? ¿Qué pasa si se tira de ahí y se da contra el piso? ¿Quién es el que queda mal? ¿Por qué Dios no te protegió? ¿Por qué Dios no te curó el cáncer? ¿Por qué Dios permitió que esto te pasara a ti? Que perdieras tu trabajo, tu familia. ¿Por qué Dios permitió que esto pasara con tus hijos? ¿Por qué pasó eso? ¿No te ha hecho esa pregunta? ¿No te han hecho esas preguntas otras personas? Pero muchas veces eso es simplemente tentar a Dios. Y Jesús replica con Deuteronomio 6:16, un texto que reprendía a Israel por poner a Dios a prueba en lugares como cuando estaban en el desierto. ¿Se acuerdan? Dios había abierto el Mar Rojo, les había dado protección, y llegan al desierto y murmuraron, ¿no? Porque tenían sed, porque no había... Y Dios los reprende por tentar a Dios. Están poniendo a prueba a Dios. ¿Acaso no saben que Dios es poderoso? Y claro que lo sabemos. Jesús no quiere probar a Dios y tentarlo como lo está invitando Satanás, ¿no? Y Satanás sigue obrando de la misma manera y nos sigue allí en nuestra oreja. ¿Se acuerda? Yo le presté a alguno el libro Cartas del Diablo a su sobrino, de C.S. Lewis, de manera bastante divertida, literaria, con fantasía. Es un epistolario de cartas de un demonio, ¿no?, a otro, y va revelando un poco cómo actúa sobre las personas de manera bastante jovial. Pero muchas veces, para reflexionar nosotros, eso es lo que quería Luis, de cómo a veces son los pequeños detalles. Recuerde, Cantares dice, guardaos de las zorras pequeñas, porque esas son las que rompen. Y son los pequeños detalles de la vida en los que a veces se nos va y tentamos a Dios. Y lo disfrazamos de decisiones de fe y queremos, porque somos hijos de Dios, sin duda, Él nos va a cuidar, pero queremos llevar adelante nuestros planes. Queremos hacer nuestra voluntad, como ya vimos. Queremos optar independientes de Dios. Queremos escoger el camino más fácil. Queremos crearnos un Dios a nuestra manera. Sin duda, Jesucristo no solamente nos enseña y nos descubre cuáles eran las verdaderas intenciones de Satanás, sino que sobre todo nos enseña cuál es la salida para la tentación. Pablo nos dice que Dios no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos resistir, pero nos dice que junto con la tentación dará, ¿sabe? Siempre hay una vía de escape. Nunca nos vamos, aunque a veces pudiera parecer que estamos entre la espada y la pared, ¿no? Siempre va a haber una salida de escape. Por eso es que para ciertas situaciones Pablo le dice a Timoteo, huye, ¿no? Corre. ¿Se pone a racionalizar Cristo con Satanás? ¿Lo vemos acá racionalizando? No. ¿Se pone a discutir? No. Cristo entiende que hay una salida y que esa salida siempre es la palabra de Dios. De ahí la importancia de la memorización. A los niños no le hacemos memorizar la escritura, los versículos, porque mi hijo y mi nieto se sabe el Salmo 23 de memoria. No es para que usted o yo nos quedamos por nuestros hijos, es para que la palabra de Dios, como dice Colosenses, more en abundancia en nosotros. ¿De qué manera?
memorizándolo. ¿Por qué? Porque va a haber un momento donde no va a haber tiempo para racionalizar, no va a haber tiempo para ponernos a pensar. Y lo que primero va a salir va a ser lo que está en nuestra mente. Si la palabra de Dios no está en nuestra mente, porque no memorizamos, porque no leemos, porque no nos interiorizamos en la palabra de Dios. Nos encanta Dios, pero no nos gusta su palabra. Entonces, cuando estemos entre la espada y la pared, lo más probable es que salga de nosotros y terminemos como todo lo contrario que hace Jesucristo. Sin duda nosotros decimos, pero Él sin pecado, pero nos enseña cómo podemos vencer la tentación. Nos enseña cómo actúa Satanás, nos descubre cuáles son sus verdaderas intenciones. Actuar independientemente de Dios. Buscar el camino fácil, no el del servicio. Tentar, poner a prueba a Dios, si acaso Él es real. No lo necesitamos. La Escritura, su Espíritu Santo nos recuerda quién y cómo es Dios. Dice ahí en la última parte, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. No debemos olvidar que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, nos dice Pedro. Y debemos de estar atentos. Pero nos muestra la estrategia, tanto de Satanás como la estrategia que debemos de tener nosotros. ¿Cuál es la tuya? Cuando estás en tentación, porque todos nosotros estamos en tentación, todo el tiempo. No es necesario que venga Satanás a tentarnos. Santiago capítulo 1 nos dice que de nuestra propia concupiscencia, de nuestros propios deseos desordenados, ya sea hacia el dinero, el trabajo, el sexo, el poder, la manipulación, lo que sea que nuestro corazón nos lleva a pecar, viene de nuestro propio ser interior. No es necesario que venga Satanás a tentarnos. Pero sí es real que los demonios están allí obrando para hacerte caer. Y cuando eso sucede, ¿qué haces? ¿Cómo estás actuando? No olvides que siempre hay una salida. Siempre hay una salida. Quiero terminar con unos versículos que están en Primera de Juan. Con esto terminamos. Que quizás nos vuelve a encerrar estas ideas que están aquí. Primera de Juan capítulo 1, versos 15 al 17. Conocidos para nosotros. Primera de Juan 1, 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, independencia de Dios, los deseos de los ojos, ¿no? El camino fácil, probablemente, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios es el que permanece para siempre. ¿Amén? Amén. Y nosotros oramos para que el Señor nos ayude a hacer su voluntad. Siempre. Pues siempre tenemos oportunidad de poder hacerla, aún cuando estamos en la tentación. Siempre hay una salida para poder hacer la voluntad de nuestro Dios. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar.